Aplauso fuerte al Señor, aleluya. Dios le bendiga en una manera especial esta mañana. Gloria a Jesús. Dios es bueno, mis hermanos, para siempre su misericordia. Aleluya. Y quiero agradecer a Dios en primer lugar, luego al pastor, los pastores que me conceden el privilegio de una vez más poder estar aquí ministrando la palabra del Señor. Gloria al Señor. Quiero invitarle que busquen su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aleluya. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aleluya. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay cosas en este camino a las que usted y yo nos vamos a tener que enfrentar, nos guste o no. Cosas que vamos a tener que vivir, experimentar, y que no es un asunto en el que usted y yo podamos tener elecciones, sino que esto es sí o sí. En este camino del Evangelio hay cosas que vamos a tener que aprender, cosas a las que vamos a tener que renunciar, cosas que vamos a tener que adoptar en nuestra vida, y que es algo que si nosotros decidimos servirle a Dios y estar en estos caminos, vamos a tener que hacer, aunque no nos guste. Y hay muchas, se pone a analizar, hay muchas cosas que van a ser parte de este andar por el Evangelio. Y una de ellas, que es la que quiero hablar en este día, una de ellas es la transición. Hay algo a lo que a veces la gente le teme, y es a los cambios. Hay cambios en nuestra vida que tienen que suceder, que van a suceder, y que no es opcional. Esto no es si usted quiere, si le gusta o no. Pero la realidad en nuestra humanidad es que muchas veces a nosotros no nos gustan los cambios. Hay cosas que usted anhela y quisiera que cambien, pero hay otras que necesariamente tienen que cambiar, pero usted no quiere. Entonces, nosotros tenemos que transicionar en este camino, en el Evangelio. De hecho, toda la creación tiene el diseño de la transición. Todo lo que fue creado tiene el diseño de la transición. Dice, nos enseñan en la escuela, ¿verdad?, que los seres humanos, las plantas, los animales, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso es transición. No hay nadie que un día nació y se quedó así. Hay una transición, hay un ciclo. Y nosotros, en el sentido espiritual, también debemos de transicionar.
Y me gusta este verso bíblico porque aquí utiliza dos palabras. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformación es ¿qué? Cambio. Sino que cambien por medio de ¿qué? Dice ahí, de la renovación. Si la transformación es cambio, la renovación se podría definir como un cambio constante. O sea, este asunto no es solamente que yo cambié un día, sino que constantemente voy a estar enfrentándome a cambios. Entonces, el diseño del hombre, el diseño de usted, el diseño mío, es que tenemos que estar transicionando constantemente de una condición a otra, de un estado a otro. Mire si eso es tan así que aún en el sistema que estamos viviendo hoy en día, vemos este asunto, porque a esto de transición o cambios también en esta generación se le llama actualización. Entonces todo el que tiene un celular aquí sabe que constantemente le llegan unas notificaciones de que ese aparato hay que actualizarlo para tener un mejor funcionamiento, etc. Y la persona que no acepta los cambios en su vida o que no le agradan los cambios, simplemente es una persona a la que no le gusta mejorar. Porque todos los cambios, las transiciones y las actualizaciones que pasan en nuestra vida deben de ser para mejorar. Que cuando Dios está obrando, aunque no te guste el cambio que Dios está estableciendo en ti, al final es para que tú mejores. Es para que las cosas sean diferentes. Para nosotros poder acceder a una nueva temporada, obligatoriamente debe de haber una transición. La palabra transición es una serie de cambios diferentes, continuos y progresivos que ocurren a lo largo de la vida. Es un movimiento, un cambio de una posición a otra o de un estado a otro. Todo lo que ha sido creado tiene que estar en ese proceso de transición. Dios, quien fue que nos creó, nunca ha estado estático. Dios siempre está en continuo movimiento, siempre está haciendo algo. La Biblia dice que cuando creó el cielo y la tierra, aunque dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué dice del Espíritu? Que se movía sobre la faz de las aguas, no estaba estático, estaba en constante movimiento. Pero nosotros tenemos esa triste tendencia a resistirnos a los cambios. Tenemos esa tendencia, quizás por nuestra humanidad, a resistirnos a los cambios, ya sea porque no lo entendamos, porque estemos quizás acostumbrados a lo que estamos haciendo o a la posición en la que estamos, y por eso rechazamos el cambio, rechazamos la transición. Ahora debemos de hacernos algunas preguntas. ¿Por qué yo necesito transicionar? ¿Por qué usted necesita la transición en su vida? Número uno, porque todo tiene un ciclo. Todo lo que ha sido creado, el diseño de Dios tiene un ciclo. Nada, y no quiero que usted lo vea solamente desde el punto de vista terrenal o físico. Lo utilizamos para que comprendamos, pero este asunto es en el contexto espiritual. Nace, crece, se reproduce y muere. Usted ve, por ejemplo, los ríos que vienen de una montaña, hacen un recorrido y ¿dónde terminan? Terminan en el mar. Y cuando están ahí, el sol, el caliente, se evapora, sube a las nubes, esa lluvia que cae, vuelve allá a la montaña otra vez y comienza el río de nuevo. O sea que es un ciclo. Terrenalmente o naturalmente hablando. En nuestra vida espiritual pasa igual. ¿Cuál es el asunto? Que muchos estamos en un constante rechazo a esa transición y otros no nos estamos dando cuenta de que Dios no está transicionando. Pero de que está pasando constantemente, pasa. Si usted analiza, por menos interés que usted tenga en este camino, usted no piensa igual que el primer día que se convirtió. Hay cosas que usted no entendía cuando se convirtió que hoy ya la entiende. Hay cosas que usted no experimentó al inicio
que pasado el tiempo ha tenido esas experiencias en Dios, ¿sí o no? Entonces no se quedó igual. Quizá usted dirá, bueno, pero yo nunca tuve mucho interés de aprender, ni yo vine y me convertí y mi intención era quedarme ahí en una silla sentado. Pero aún así, usted pasa por un proceso de transición. Aún no quiera. Número 2, porque Dios siempre tiene cosas nuevas. Nosotros tenemos que transicionar porque Dios siempre tiene cosas nuevas para nosotros. En Isaías dice aquí, yo hago cosas nuevas para usted y para mí. Hay cosas nuevas. Número 3, porque todos necesitamos cambiar. ¿Quién no necesita cambiar aquí? Todos necesitamos el cambio, nos guste o no, porque hay cosas mejores y más grandes que alcanzar. Número 5, porque no podemos limitar a Dios. Cuando usted se resiste al cambio, a la transición, usted está limitando la obra de Dios en su vida. Porque cuando Dios tenía planes para ti de llevarte a una posición, usted se resistió. Y cuando deberías de estar en el escalón número 6, número 8, número 10, todavía están en el segundo. Y número 6, porque no podemos conformarnos con lo que tenemos logrado hasta ahora. A veces tenemos esa mentalidad de que ya yo llegué donde iba o donde quería. Y siempre usted y yo tenemos que entender que los planes de Dios y los suyos no es lo mismo. Usted puede tener un plan de lograr X cosas, pero quizás el plan de Dios va mucho más allá de lo que tú tenías planificado para tu vida. Entonces, un punto importante que debemos de entender es que la vida está compuesta de decisiones constantes, pero hay decisiones y momentos decisivos. Y es en esos momentos donde si no tenemos la capacidad de discernir lo decisivo que serán, podremos quedarnos fuera de un movimiento que Dios estaba haciendo en nuestra vida. O sea, hay decisiones y momentos decisivos. Y usted y yo tenemos que tener la capacidad de poder discernir esos momentos decisivos para que no perdamos la oportunidad de recibir algo que Dios quería hacer por ti en ese momento. Yo recuerdo que cuando era nuevo creyente y íbamos a los hogares a predicar, allá que había un culto en el hogar de tal persona y luego un culto en el hogar de tal persona, y yo veía que en cada culto que nosotros íbamos, Dios se manifestaba y algo pasaba. Personas que Dios sanaba, otros que Dios liberaba, otros que daban un testimonio de algo que pasó. Pero cada culto de esos, cada experiencia de eso iba ejerciendo algo en mí, como aumentando la fe, aumentando el hambre espiritual de buscar a Dios. Y llegó un momento, un día que yo pensé, yo dije, wow, pero fulano casi no viene a los cultos que hacen en los hogares. Fulana casi no va a los cultos que hacen en los hogares. Y ellos no saben de lo que se están perdiendo. No por el hecho de decir que el culto se dio bueno, sino por lo que cada cosa que pasa en ese culto produce en mí. Entonces es un momento decisivo en el que Dios está haciendo algo, pero yo no estaba ahí. ¿Es la diferencia? Hay lugares y momentos en los que Dios está y hará algo, y usted tuvo la oportunidad de estar ahí, pero no fue. Es como en los cultos. Quizás hoy hay una palabra que le puede cambiar la vida a alguien, pero ese alguien no quiso venir hoy. Quizás había un milagro para alguien que estaba en el diseño de Dios. Y a veces la gente, nosotros, ¿verdad? Me voy a incluir. Tenemos la frase y la costumbre de decir, aquí están los que tenían que estar. A veces no. A veces no están los que tenían que estar. Y por eso es que dice este punto que usted y yo tenemos que estar atentos y poder discernir.
porque hay un momento en el que Dios te quería dar una palabra, en el que Dios te quería entregar algo, pero tú le prestaste atención a un entretenimiento, le prestaste atención a una batalla, a una guerra, te sentaste, no te moviste de ahí y dejaste pasar. Por eso usted ve que a veces se enseña del famoso kairos de Dios, que es un momento, un tiempo en el que Dios hace algo, pero no todo el mundo lo puede aprovechar. ¿Por qué? Porque hay que estar atentos para que cuando el kairos de Dios se manifieste, usted le puede echar mano a eso. Entonces eso pasa con las transiciones. Yo tengo que estar apercibido de que lo que está sucediendo en mi vida hoy quizás sea parte de una transición espiritual. Algo que va a generar en mí un crecimiento. Algo que va a generar en mí un aumento de fe. Es que, señores, hay milagros que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero para que Dios pueda hacer un milagro debe de haber una crisis primero. Entonces nosotros estamos enfocados en el milagro solamente y no nos percatamos cuando Dios dice: le voy a enseñar a mi sierva que yo soy el Dios que hace milagros, pero para que el milagro pase tiene que haber una crisis. Entonces cuando Dios envía la crisis, no estamos atentos a que es solamente el inicio de un milagro. Por eso nunca se me olvida esa enseñanza que me daba mi pastor. Cada vez, él decía, cada vez que viene una guerra, una situación a mi vida, yo me siento y le pregunto al Señor: ¿qué me vas a enseñar ahora? Es muy diferente a comenzar a hacer como el chavo, ¿verdad? ¿Cómo hacía el chavo cuando le hacían algo? Y así hacemos nosotros. Una batalla más, una guerra más. Uno no termina de una cuando ya está metido en la otra. Pero podemos cambiar la actitud y decir: wow, vino una guerra, déjame sentarme, algo Dios va a hacer. Algo Dios me va a enseñar, algo yo tengo que aprender. Entonces tenemos la obligación de estar atentos. Porque si usted tomó la decisión de formar parte de este ejército de Jehová, usted tiene que entender que a usted lo van a transicionar. Que usted no se va a quedar estático. Por eso Pablo reprendió a una iglesia y le dijo: ven acá, pero ustedes en vez de estar comiendo plátano ya con yuca y huevo, todavía ustedes están comiendo maicena. ¿Usted no lo ha leído eso? Él no dice plátano y yuca, pero para que usted me entienda. En vez de estar comiendo alimentos sólidos, todavía están así como los niños que hay que darle leche en biberón. Ustedes debieron transicionar hace mucho y no lo han hecho. Es lo que Pablo dice. A eso también le llamamos madurez. Entonces, hay algunos puntos que quiero detallar rápido con usted de la transición y lo que hace o lo que provoca en nuestra vida. Número 1, la transición te obliga a dar el salto de fe. La transición te obliga a dar el salto de fe. Y tenemos dos ejemplos en la Biblia. Ahí está Moisés al momento de cruzar el Mar Rojo. Es una transición que van a hacer. Van a pasar de una condición a otra. No solo de un lugar a otro. Están en un lugar, cruzamos el mar y estamos en otro. No solo eso, sino de una condición. Porque de este lado del Mar Rojo eran los esclavos, los perseguidos, los maltratados. Pero de aquel lado del mar ahora van a ser los libres que van a adorar a Dios. Pero para esa transición, en ese momento, se ameritaba un paso de fe. Por eso Dios le dice a Moisés: ¿por qué estás clamando a mí? Levanta tu vara y dile al pueblo que marche. ¿Pero que marche para dónde? ¿Tú estás viendo algún lugar para dónde caminar? Ahí lo que hay es agua y aquí atrás están la gente que quieren acabar con nosotros. Que marchemos para dónde. Transición, paso de fe. Por eso usted me va a disculpar y siempre que vengo aquí se lo digo. Este asunto del evangelio no es solamente venir a la iglesia.
Este asunto es un estilo de vida donde a usted y a mí constantemente nos van a exigir un paso de fe. Donde para yo ser un siervo de Dios realmente, en mi vida tiene que estar la manifestación de que yo soy un hombre que constantemente estoy caminando por fe y no por vista. Por eso es que usted ve que nosotros siempre en este camino hablamos de que Dios nos pide cosas como que no tienen sentido muchas veces. ¿Por qué? Es una transición. Y Dios te está pidiendo algo que choca con tu mentalidad. Dios te está pidiendo que hagas algo, que dejes algo, que busques algo en lo que tú, humanamente hablando, no estás de acuerdo, no entiendes, no le ves sentido. Pero eso puede ser el anuncio de una transición. Ese paso de fe también sucedió con Josué para cruzar el río Jordán, donde tenían que entrar al agua y dice que cuando los sacerdotes entraran con el arca, el agua se iba a detener y el pueblo iba a cruzar y luego los sacerdotes terminaban de cruzar y el agua volvía otra vez. Pero no es fácil. Cuando a mí me están diciendo que camine, yo estoy viendo el agua ahí. No estamos acostumbrados a que cuando yo ponga el pie el agua se, sino que nuestra costumbre es que el agua se quite para yo comenzar a caminar. Y eso es lo que Dios quiere romper. Porque aquí no funciona así. En el mundo sí. Quítame el problema y yo camino. Aquí Dios te dice, ve el problema, está delante de ti, comienza a caminar. Transición. De que tenemos que pasar de ser gente que dependemos en nuestros recursos para empezar a depender de los de Dios. Número 2, la transición pasará en tu vida porque la transición mata el apego. La transición mata el apego para romper con el pasado. ¿Cuánta gente aferrada a un pasado? ¿Cuánta gente que no quiere soltar el pasado? Y muchas de las cosas que posiblemente están pasando en nuestra vida es porque Dios quiere provocar esa transición mental, física y emocional. Pues como el testimonio que yo le di hace unos días. Hay gente que está muy aferrado a su barrio, muy aferrado a su casa. Hay gente que está muy aferrado al empleo que tienen y no quieren salir de ahí. No hay quien le hable de moverse de ahí. Pero posiblemente haya una transición de parte del Eterno que implique que tú rompas con eso. Por eso Dios le dice a Abraham, es tiempo de transicionarte. ¿Y qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Estás rompiendo un apego en todos los sentidos. Pero ¿para qué era esa ruptura? Para que haya una transición, para que haya un cambio. Gloria al Señor. Sal de tu tierra, Abraham, sal de tu parentela. Vas a transicionar, pero para algo mayor, para algo más grande. Le dijo, o lo hizo también con el profeta Eliseo. Cuando Elías deja caer el manto sobre él, y luego que el hombre va a transicionar, se rompe el apego familiar y el hombre tiene que dejar su trabajo. Dice que araba con 12 yuntas de bueyes y mató los bueyes y lo cocinó y se lo dio a los vecinos, a la familia, a todo el mundo. El hombre rompió con todo lo que tenía que ver con su pasado y empezó a transicionar y a caminar a una etapa nueva. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso, pastor? Porque el problema es que muchos de nosotros estamos quizá en el camino de la transición, pero seguimos agarrados al pasado. De hecho, posiblemente usted se siente
contento y conforme donde usted está y usted no se ha dado cuenta que hace rato que debió estar en otro nivel. Y que eso no ha sucedido porque usted todavía está agarrado de algo de allá atrás. Pero eso no todo el mundo lo quiere aceptar y reconocer. Hay cosas que simplemente usted debió soltarlas hace rato y no lo ha hecho. Y aquí venimos, cantamos, aplaudimos, brincamos, nos gozamos, pero seguimos amarrados allá atrás. ¿Y por qué que Dios no me entrega tal cosa? ¿Y por qué que yo no he alcanzado? ¿Y por qué que yo no he logrado? Es que todavía hay un apego. Hay un apego en distintas áreas de tu vida que te han impedido que la transición se complete. Por eso le dije al inicio que nos resistimos a los cambios. Pero le digo algo para que no se ponga triste. Y yo sé que más de uno aquí ha experimentado eso. Hay momentos en el que usted estaba resistiendo a un cambio, que usted no quería dar un paso, que usted no quería moverse. Y luego que vino el paso y que usted se movió, dijo, ¿por qué no lo hice antes? ¿Y qué era? Usted se hace así, si que era lo que yo estaba pensando, que yo no di ese paso antes. Porque es un asunto que mientras tú estás aquí, se te nubla la mente y tú no puedes ver nada de lo que hay allá adelante. Pero cuando tú das el salto de fe y caminas y avanzas, allá descubre que hace tiempo que tú tenías que haber dado ese paso para transicionar a lo que Dios quería. Gloria al Señor. Abraham pasó de ser el hijo de alguien a ser el cabeza, el cabecilla, a tener su propia experiencia, su propia familia, sus propios recursos. Eliseo pasó de ser el siervo de un profeta a ser el profeta que puso una escuela de profetas. Porque transicionó y rompió con el apego. La transición es necesaria en nuestra vida porque la transición forma el carácter. La transición forma el carácter. Y en este punto, mis hermanos, hay algo importante que yo quiero que usted entienda. En la Biblia habla de un hombre llamado Josué. Y usted sabe que Dios, después de Moisés, coge a Josué, lo llama, le asigna una misión, que era tomar la tierra, entregársela al pueblo. Pero hay un misterio aquí con Josué que habla acerca de la transición. Y es que el nombre de Josué inicialmente, ¿cuál era? Oseas, ¿verdad? El nombre de Josué era Oseas. Y ese nombre significa salvación. El nombre Oseas significa salvación. Ahora, Dios escoge a Josué y le dice, mira, ahora tú vas a liderar este pueblo, tú vas a pelear por este pueblo, tú vas a tomar la tierra que yo le entregué, tú vas a pelear con los que están ahí, lo vas a sacar de ahí y tú vas a luchar, vas a salvar a este pueblo para entregarle esto que yo hace tiempo había declarado para ellos. En la vida de Josué está sucediendo una transición, porque pasó de ser como dicen en este tiempo, el que le carga los bultos a Moisés. Él estaba con Moisés ahí, haciéndole los mandaditos a Moisés y todo eso. Él pasa de ser esa persona, él pasa de ser ese sirviente de Moisés, ahora a ser el líder del pueblo. Y está ahí, o sea, tú eres salvación. Pero la transición implica no solamente el lugar donde yo te voy a poner, Josué, donde ya tú vas a ser el líder, sino que la transición tiene un concepto espiritual. Hay algo que va a pasar en ti, que va a pasar aquí adentro espiritualmente. ¿Cómo así? Tú te llamas Oseas, que quiere decir salvación, pero tú tienes que entender que esa salvación que tú vas a generar en el pueblo no va a venir de ti. No eres tú que vas a salvar a nadie. No eres tú que vas a entregarle la tierra a nadie. Soy yo, Jehová. Por eso ya no te llamas
llamarás Osea, sino que te llamarás Josué, que quiere decir Jehová es salvación. Ya tú vas a caminar y en esta transición ya se te va a sacar de la mente que el que está haciendo las cosas eres tú. La transición implica que ahora tú vas a caminar entendiendo que todo lo que va a pasar a partir de ahora lo está haciendo Dios a través de mí. Entonces la transición por eso forma el carácter. Porque era necesario que Josué siempre entendiera que aunque él era el líder, quien estaba haciendo todo era Dios. Y por eso Moisés le cambia el nombre. Tú no vas a caminar en ese carácter de que tú eres salvación, no. Es ahora te llamarás Josué, que quiere decir Jehová es salvación, no tú. Entonces tiene que haber unos cambios en nuestra vida. La transición implica, mis hermanos, que usted y yo vamos a caminar en esta vida, que usted y yo vamos a servirle a Dios en este camino, entendiendo siempre y sin perder de vista que las cosas las está haciendo Dios. Tenemos que entender que todo parte de Él. Es difícil muchas veces porque pareciera que cuando a mí me toca transicionar de alguien que nadie conoce a de repente ser alguien que todo el mundo sabe quién es, se daña el proceso de transición muchas veces. ¿Por qué? Porque ya yo creo que el asunto soy yo. Yo era alguien que estaba en el anonimato, nadie sabía quién era Orlando Galvez. Ahora hay muchas iglesias que conocen al pastor Galvez, hay muchas iglesias que le gusta ver al pastor Galvez, hay muchas iglesias que elogian al pastor Galvez, hay muchas iglesias que hablan que Dios usa al pastor Galvez, y eso me puede llevar a mí a perder de vista que no es el pastor Galvez. El yo mantenerme en esa profundidad de la transición, de entender que es Dios el que está haciendo las cosas. Y eso fue lo que Dios le quiso enseñar a Josué en ese proceso. Pasaba con el nombre, pasaba en ese tiempo cuando Dios le cambiaba los nombres, era algo espiritual también que Dios estaba haciendo en el ser humano. Abraham pasa de ser Abraham, padre exaltado, a ser Abraham, padre de muchedumbres. Jacob, suplantador o engañador, como dicen, a ser Israel. Jehová gobierna, porque lucha con Dios. Entonces, todo ejercía un cambio en cuanto al carácter de la persona y en cuanto a su transición espiritual. En este tiempo a nosotros no nos están cambiando los nombres, eso no se usa en este tiempo y en esta cultura, pero sí está pasando una transición que está cambiando nuestro carácter. Por eso es que usted ve que antes usted era la persona que todo lo resolvía usted. Y de repente Dios te agarró y te puso en un escenario donde tú no puedes resolver ni papa. Y ahora tienes que sentarte a ver a Dios resolviendo por ti. Esto nos ayuda a nosotros a entender muchas cosas, porque a veces a nosotros nos están pasando cosas en la vida que uno lo que se sienta y uno dice, ¿qué será este asunto? O nos sale más fácil decir, es una guerra, es una batalla, el enemigo se levantó, nos sale más fácil pensar eso. Pero no nos damos cuenta que hay una transición espiritual que están haciendo en nosotros. Y Dios está haciendo cambios, transformaciones que tienen que llevarnos a nosotros a pasar de una condición a otra. De que yo antes era tal tipo de persona, pero ahora como que me han llevado a una situación que ni yo me conozco. Usted no es de lo que ha dicho por ahí, si tú me habías hecho eso antes a mí. Mira, si eso que tú me hiciste lo hubiese hecho cuando yo no era cristiano, tú no tuvieras diente en esa boca. Pero usted mismo se sienta en una silla como mirando para arriba, como ¿y qué fue lo que me pasó?
¿Y cuándo pasó este cambio en mí? Porque muchos de nosotros hemos cambiado y ni cuenta nos dimos, ¿sí o no? En nosotros pasaron cambios y los últimos en enterarnos fuimos nosotros. ¿Cuándo pasó esto en mí? Uno no lo sabe, uno dice, ¿qué fue? ¿Cuándo Dios hizo este trabajo? Pero todo el que está afuera está diciendo, fulano está como raro. ¿Verdad que Dios es real? Porque mira, esa mujer, ese hombre. Pero usted está caminando y usted ni cuenta se está dando que en usted hay un cambio, hay una transición. Porque Dios tiene que moldear ese carácter. Ahora, en este punto también de la transición en cuanto al carácter, muchos de nosotros a veces nos estamos resistiendo al cambio. No estamos resistiendo al cambio. Y cuando nos resistimos a ese cambio, ¿sabe qué hacemos? Maquillamos el asunto. Y lo disfrazamos. Y una de las formas que la gente está escogiendo para maquillar y disfrazar ese rechazo a la transición que yo tengo es la famosa religiosidad y es el reino. Porque todo el que se quiere escudar en que yo no soy religioso es porque hace rato que renunció a ciertos hábitos y dice, eso lo hacen los religiosos. Como dicen algunos predicadores, usted no me entendió. Hay cosas a las que usted y yo simplemente no podemos renunciar. Pero ahora nos sale más fácil decir, eso es la iglesia legalista que hace. ¿Sabe que yo aprendí hace mucho tiempo? Le hice una pregunta a un pastor que yo respeto mucho y admiro mucho. Y yo le dije, pastor, una pregunta. ¿Por qué ese asunto de que hay moderno y hay RT? Iglesia reino, como le dicen, iglesia religiosa. Porque alguien tiene que estar mal, alguien tiene que estar equivocado. ¿Cuál de los dos grupos es por fin? Y él me dijo, no, los dos son necesarios. Porque hay gente que para salvarse tienen que ir a una religiosa. Hay gente que para poder avanzar en Dios van a tener que ir a una iglesia donde tengan muchas restricciones, porque no se le puede dar un chin de soga. Y son felices ahí. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros no sabemos entender este asunto y comenzamos a decir de aquí para allá y de allá para acá. Simplemente por entender que para cada persona hay un escenario. Y que hay un escenario en el que yo puedo servirle a Dios y hay otro en el que no. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que muchas veces nosotros, estando aquí en la iglesia, no logramos entender. En la iglesia en la que yo me congrego, allá enseñan mucha Biblia, allá se gozan mucho en los cultos, allá hacen muchas cosas. No es una iglesia mucho de oración, por poner un ejemplo, no digo que esta sea así. No, ellos no hacen mucho el asunto de oración y eso lo lleva a usted, bueno, yo voy a estar en los estudios, yo voy a estar en los coros, yo voy a estar en los cánticos, yo voy a estar aquí, pero como allá no se ora tanto, yo tampoco voy a orar. Y usted no se da cuenta que a usted le hace falta eso. Hay gente que para poder permanecer en Dios firme no pueden salir de un ayuno. Que el hábito de vida que tienen que tener es parar 24/7 trancado buscando la presencia de Dios. Lamentablemente no se te puede dar un chin de hilo. Pero quien tiene que entender eso es usted. Esto es de manera individual, no le estoy hablando de doctrina. Usted es consciente y sabe cuánto usted sube cuando se mete con Dios y cuánto usted baja cuando lo deja de hacer. Yo tengo un amigo que cuando tenía tiempo libre, se paraba el día entero en la iglesia, ayunando, orando, y ese hombre estaba que casi caminaba en el aire. Y usted tenía que pisar fino al lado de él porque era una santidad.
Pero desde que consiguió un empleo que ya no podía subir tanto a la iglesia ni podía orar tanto, usted lo ve que usted dice, pero este no es. Los relajos y los vocabularios y la forma, usted dice, no, pero ese no es fulano. Entonces, ¿por qué será que el yo no estar en ciertas posiciones se me nota tanto? Entonces ahí yo tengo que ser honesto y decir, yo tengo que permanecer orando. Que fulano no ora, que fulano no lo hace, eso es problema de ellos, pero yo tengo que orar. Fulano no ayuna, pero yo tengo que ayunar. Fulano no estudia la Biblia, pero yo tengo que hacerlo. Yo tengo amigos que cuando van a predicar me llaman y me dicen, me invitaron a una actividad, el tema es tal, dime, ¿de qué hablo? Dame una idea. Ese tema como que no le llego muy bien, ayúdame. Y yo me siento con ellos y le digo, mira, esto, así. Y lo ayudo a preparar el bosquejo del asunto y van y predican. Pero es un estilo de vida. A veces son personas que no se sientan a leer la Biblia y dependen de que alguien le ayude. Ahora, cuando lo hago yo, cuando yo me descuido y no le dedico tiempo a la lectura como yo tengo que hacerlo, yo lo siento en mí. Nadie tiene que venir a decírmelo. Yo digo, estoy frío, espérate. Como que tengo un par de días que no me siento a lo que es mi hábito de leer. Yo no puedo porque ahora mi coro son 2 o 3 y esos 2 o 3 no leen, yo voy a dejar de leer también. En la transición, usted tiene que entender la parte individual suya. Somos amigos, somos hermanos. ¿Tú no sientes que te llamaron a orar? Yo sí sé que me llamaron a orar, tengo que orar. Y eso es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque esos 2 o 3 amigos que tú tienes, cuando llega el momento en el que tú vas a orar, a ellos se les ocurre un coro. A ellos se les ocurre un compartir, a ellos se les ocurre un asunto. Justamente en el tiempo en el que a ti te toca hacer lo que te toca hacer para Dios. Y si tú no tienes los pies puestos sobre la tierra, señores, el mismo Jesús dijo, en la Biblia dice, que los hijos de las tinieblas, usted ha visto por casualidad o ha investigado, esta gente, los musulmanes, cómo es el lineamiento de ellos en cuanto a la oración. Esa gente tienen 1 hora para orar. No sé si es las 12 del mediodía o las 3 de la tarde, no sé. Ellos pueden estar donde esté. Por eso esa gente andan con su manto, un asunto que ellos andan. Y si le dio las 3 de la tarde en un banco, ahí ellos abren su asunto y ahí se ponen a orar. En un avión, donde sea que ellos estén en la calle, van caminando, vieron que le dio la hora y ahí ellos tiran ese asunto y se ponen a orar. No sé quién vio en la noticia en estos días una mujer que le echó gas pimienta a un taxista que era de esa gente, porque el hombre empezó a orar, a rezar, no sé, en el taxi, y ella no sabía qué era lo que este hombre está hablando. Va a explotar una bomba aquí, y agarró un asunto y lo roció. Y el hombre tuvo que tirarse haciendo Uber, el hombre tuvo que tirarse del Uber y salir corriendo. Y fue porque él manejando ahí empezó a hacer su oración que ellos hacen porque le llegó el horario. Entonces a veces uno quiere venir a juzgar gente y a satanizar gente, pero son gente que aunque sea con el diablo están más comprometidos que usted. Y Dios a veces eso no lo ve en nosotros. Hay satanistas que no comen cuento con su asunto. Hay brujos que no comen cuento con su asunto. Y usted y yo, decía la sierva ahorita, por una harinita o llovizna. Y eso es triste y lamentable, mis hermanos. Entonces, es parte de la transición que Dios quiere hacer en nosotros para trabajar nuestro carácter. La transición implica cambiar. Cruzar el Mar Rojo implica cambiar. Cruzar el Jordán implica cambiar. Pasar de una condición a otra. Ahora, este cambio, muchas veces, una de las razones por las que nosotros rechazamos la transición y los cambios es porque el cambio interrumpe la tradición. Los cambios interrumpen las tradiciones o la costumbre. Y cuando usted y yo estamos muy acostumbrados a algo, todo el que atenta contra eso
se vuelve nuestro enemigo. Usted sabía, y eso yo lo he visto, y fue algo de lo que Jesús se enfrentó más en la Biblia, que hay gente que defiende más su doctrina que a Dios. Dígale costumbre, tradición, cultura, como usted quiera. Pero hay gente que defiende más lo que ellos creen que al mismo Dios. A eso se le llama cristiano ortodoxo. Que son la gente que dicen, fulano adulteró. Ah, sí. ¿Y qué dice aquí que debe de hacerse con esa gente? Apedrearlo y matarlo. Ok, mátenlo. Esa era la forma. A ellos no les interesaba qué lo llevó a eso. A ellos no les interesaba si era verdad o era mentira. A ellos lo único que les interesaba es que aquí dice que hay que matarlo. Mátenlo. Entonces defienden más su postura, su creencia, su convicción que al mismo Dios. Ahora llega Jesús en un escenario donde le traen una mujer supuestamente sorprendida en el acto de adulterio y le dicen, ¿qué dice Moisés que le hagamos a esa gente? Hay que matarlo. Y Jesús le dice, cualquiera de ustedes que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Pero a ellos lo único que les interesaba era matar a la mujer, apedrearla. Por eso Jesucristo dice que ellos no entendían el espíritu de la ley. Y por eso el apóstol dijo también, la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, lo que Cristo está tratando de enseñarles es que detrás de todas las cosas hay algo, hay una razón, hay un motivo. Ahora ellos quieren simplemente defender su postura, porque este asunto dice que al que viole la ley hay que matarlo. Jesús viene a enseñarlo, ya no va a ser así. Ya no es que el que viole la ley lo vamos a matar. Ahora vamos a tratar de ver qué lo llevó a eso. Vamos a tratar de ver si realmente pasó o no. Y dice que Jesús escribía en tierra. Y hay un pasaje bíblico en Jeremías, me parece, que dice que todos los que se apartan de ti y todos los que te den la espalda, los que no están en tu camino, tú escribas su nombre en tierra. Por eso es que cuando ellos vienen donde Jesús y encuentran a Jesús escribiendo en tierra, le ponen la mujer ahí, ¿qué debemos de hacer? El que esté bien de usted, el que se considere que es un santo, sea el primero en arrojarle la piedra a ella. Y dice, y siguió escribiendo en tierra. Y la gente pregunta, ¿y qué era lo que Jesús escribía? ¿Qué era lo que decía? Bueno, yo opto por eso, porque cuando usted se va a Jeremías, dice el profeta orándole a Dios, todo el que te da la espalda, todo el que está mal contigo, que tú escribas su nombre en tierra. Y eso es lo que me ayuda a mí a entender el por qué cuando Jesús empezó a hacer eso, dice que ellos soltaron una piedra. Uno a uno y se fueron escurriditos. Parece que alguien vio su nombre ahí que Jesús lo escribió. Y se acordaron de lo que dice el profeta Jeremías. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús le está enseñando, ya no te lleves de ese asunto que dice pecó, mátenlo. Ahora vamos a ver el asunto, el espíritu. Vamos a ir a lo profundo, porque hay gente que está pecando pero que no quería pecar. Hay gente que falló que no quería fallar. Gloria al Señor. Y para esa gente debe de haber algo diferente. Entonces, cuando vienen los cambios que chocan con esa costumbre que tú tienes, o esa cultura, o esa forma de pensar que tú tienes, la gente rechaza el cambio. Usted tiene mucho tiempo pensando de una manera, y de repente ahora aquí se encuentra que choca, que algo choca con esa manera de pensar tuya. ¿Qué se manifiesta? Un rechazo. A eso que me está diciendo, porque yo tengo 30 años pensando así. Eso fue lo que me enseñaron. Y no nos gusta que nos saquen de ahí. La transición también implica a seguir instrucciones. Para transicionar hay que seguir instrucciones. Ahora note algo. ¿Qué es lo que Dios da
En ese tiempo de transición en tu vida, que están ocurriendo cambios, y recuerde que los cambios pasan, muchas veces vienen crisis, vienen batallas, vienen situaciones, pero lo que Dios está haciendo es transicionándote. En ese tiempo de transición, normalmente, ¿qué es lo que Dios hace? Normalmente lo que Dios hace es darte instrucciones o darte una orden. Y cuando usted y yo obedecemos al pie de la letra, entonces la transición se completa. Es un asunto de usted detenerse y analizar. Yo estoy pasando X proceso, pero ¿qué Dios me dijo? ¿Qué Dios me habló? O Dios no avisa primero. Dios avisa. El problema es que quizá usted no le prestó atención cuando le avisaron. Pero Dios te avisa y te dice qué debes de hacer cuando ese tiempo llegue. Vas a pasar por un proceso. Cuando ese tiempo llegue, adórame, ora, esto, aquello. Y tú en el momento, como no te hablaron de bendición y de cosas, tú no le pusiste mucha atención. Entonces cuando llegó el proceso, se te olvidó que te habían dicho que cuando ese tiempo llegue, que adore. Y por eso lo menos que está haciendo es adorar. Se te olvidó. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que el enemigo más grande de nuestro progreso, de la transición, son dos. Los enemigos más grandes son dos. Número uno, mi último éxito. Uno de los enemigos más grandes de la transición o del progreso es mi último éxito. Porque cuando yo tuve ese éxito, me abracé a él. Me conformé ahí. Y no me dio la mirada para entender que venían éxitos mayores. Por eso es que Dios le da una enseñanza a Moisés. Y Moisés, en Éxodo capítulo 17, la gente se le amotina. Tenemos sed, danos agua. Y dice que Moisés, Dios le da instrucciones y le dice, golpea la peña. Y Moisés golpea la peña y sale agua de la peña y todos beben. Pasaron alrededor de 2 años, están en el desierto, viene una situación similar, la gente dice, tenemos sed de nuevo. Y Moisés se acuerda de su último éxito y golpeó la peña otra vez. Moisés, se te olvidó que estamos en transición. Que a lo que antes tú tenías que golpear, ahora solo tienes que hablarle. Que lo que antes te generó un resultado porque golpeaste con la vara, ahora tú puedes tener ese mismo resultado solamente hablando. Te quedaste con el éxito pasado y estás repitiendo lo mismo. Ahora háblale a la peña, no haga lo mismo. Y muchas veces lo que a mí me dio resultado ayer, yo lo quiero repetir hoy. Usted nunca ha visto gente en iglesia que ayer cantaron un coro y el Espíritu Santo sacudió a todo el mundo y hoy quieren cantarlo otra vez. Y no pasa nada. ¿Sí o no? Oye, donde yo canto Mire, yo tengo problemas. Yo tengo problemas serios. Yo a veces digo al Señor, llévame para otro planeta. Porque... Sí, porque es que hay cosas, mis hermanos. Yo no culpo, ¿verdad? Uno no puede sentirse de que nada, pero yo a veces quiero como que uno aprenda. Porque es que nosotros los cristianos, yo ahora estoy que cada vez que entro a TikTok, cada vez que entro a Facebook, cada vez que entro a un asunto de eso, yo me encuentro ahora un tal, yo lo voy a ver. Claro que sí que lo voy a ver. Y que digo, está muy linda la canción, pero ahora todo el mundo nada más quiere cantar esa. Ya se olvidó el hermoso momento y ya se olvidó todo eso. Ahora es que yo lo voy a ver. No es que no lo canten, no me. Ah, claro, señores, no es que no lo canten. Pero que yo digo, ¿por qué que a todo el mundo le entra como una fiebre y de una vez
Esa es la que hay que cantar para que Dios se mueva. Si no cantamos la que está de moda, no va a pasar nada. Y de repente viene Dios y agarra a un adorador de estos que hay aquí, que se metió con Dios en la mañana y dijo: Señor, dime qué tú quieres que adore. Y Dios viene y le dice: cántame tal canción que ya nadie se acuerda de ella. Y cuando empiezan a cantarla, tú ves la gente llorando y Dios le iba haciendo cosas. Porque aclaro, mis hermanos, el problema no es la canción, el problema es el que la va a cantar, con qué corazón vino delante de Dios. Esto no es moda, ni es lo que está pegado, ni lo que no está pegado. Es tu corazón ante Dios para que Dios te respalde. Y uno tiene que tener cuidado. Eso que te resultó ayer no necesariamente te va a resultar hoy. Porque Dios no es estático. Dios se mantiene en constante movimiento, transición. Y eso le costó a Moisés entrar a la tierra prometida. Por no adaptarse y entender que hay transiciones, Moisés no pudo entrar. El hombre de Dios, el profeta, el guía más grande que tuvo después de Cristo, Moisés, no pudo entrar a la tierra prometida simplemente porque no entendió que había un proceso de transición y que las cosas ahora eran diferentes. ¿Qué le puede costar eso a usted? ¿Qué me puede costar a mí? No entender que las cosas cambian. Porque uno cae en el error de decir: Dios no cambia, Él no cambia, pero Él vive cambiando las cosas. Dios siempre tiene estrategias distintas. Y cuando usted y yo nos abrazamos a eso que me dio resultado ayer y no me quiero mover de ahí, me meto en problemas con Dios. Porque las cosas tienen que seguir fluyendo. Por eso usted ve en el Nuevo Testamento, dice la Biblia, que Jesús le dice a 3 discípulos de él: vengan acá, cáiganme atrás, vamos allí a orar. Y cuando se lo lleva para un monte y están orando, ellos se quedaron durmiendo ahí. Jesús se va un poco más lejos. Y cuando Jesús está por allá, dice que vino un rayo de luz y se le aparecieron Moisés y Elías. Y ahí se transfiguró el cuerpo de Jesús. Y ellos levantaron la cabecita, uno llamado Pedro, y dijo: wow, qué gloria tan grande hay aquí. Mira, 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 Moisés, y está Elías, y está el Señor, y una gloria, y una nube, y un asunto. Cuando Pedro vio esa gloria tan grande, Pedro se le acerca a Jesús y le dice: maestro, vamos a hacer 3 enramadas en este lugar. Una para ti, una para Elías y una para Moisés. Esto está demasiado bueno aquí, no nos movamos. Y cuando Dios escucha eso, le dice: hey, espérate. Ahí está Moisés, ahí está Elías, ahí está Jesús, pero yo quiero que ustedes hagan todo lo que Él le diga. Es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque Pedro se maravilló tanto de esa gloria, de que vio a Moisés, de que vio a Elías, la transfiguración. Y Pedro nunca estaba mirando que con una prédica se iban a convertir 5,000 allá atrás, que se iba a parar un cojo, un paralítico. Pedro no vio que estaba resucitando a Dorcas. Pedro no vio que estaban haciendo muchos milagros. Él se conformó a ese éxito del momento. Pedro se gozó tanto con lo que vio que él dijo: ya no hay más nada que buscar, quedémonos aquí. Y Jesús le dijo: ay, mi hijo, si tú pudieras ver un poquito de lo que tú vas a hacer más para adelante, si tú pudieras ver un poquito de cómo Dios te va a usar más adelante, no estaría anhelando quedarte aquí. Tú no estás viendo, Pedro, que cuando tú llegues allá al libro de los Hechos, todo lo que va a pasar a través de ti. Y te quiere quedar con esta gloria que viste ahora. Y muchos de nosotros vimos una gloria hoy y nos queremos quedar frisados en esa gloria. Y no sabemos que lo de mañana es mejor, que lo de pasado es más grande, que lo del año que viene es mayor todavía. Gloria al Señor. Esta gloria estuvo buena, pero Dios no es estático. Hay algo mayor que viene para tu vida. Gloria al Señor. El segundo enemigo de la transición es el conformismo. Estamos concluyendo. La Biblia habla de una mujer y le pone el título de la viuda de Sarepta.
Y hay un detalle en esta lectura que a mí me llamó mucho la atención. Y es que cuando Elías llega y le dice: dime, mujer, ¿qué tú estás haciendo ahí? Yo estoy aquí recogiendo unos leños para preparar una torta para comérnosla mi hijo y yo y morirnos. Cuando yo leí eso, yo me quedé así, como que empecé a analizar. Esta mujer está preparando, está haciendo algo, recogiendo leños para preparar una torta para ella y su hija, comérsela y morirse. Todo el que está de fuera mirando, en medio de esa sequía y de esa hambruna, y mira a esa mujer, ¿sabe qué ve? Una mujer diligente. Wow. Quizás todos están en su casa, pero ella es diligente. Ella está buscando algo que hacer. Ella está buscando leña, ella está sacrificándose, ella se está esforzando por hacer algo para comer. Eso todo el que está afuera lo va a ver así, pero ella que está en la posición, ella sabe que esa supuesta diligencia que ella está haciendo, que ese supuesto proceder que ella está haciendo, al final lo único que ella está mirando es que se va a morir. Gloria al Señor. Hay una crisis, hay un proceso. Yo estoy haciendo algo aquí, pero ese proceso no se va a ir nunca. Esa crisis no se va a ir nunca. Yo en esta crisis me voy a morir. Yo en este proceso me voy a morir. Esa era la mentalidad de ella. Y en medio de esa situación, entonces viene que la instrucción de Dios. Aparece el profeta y le dice: eso que tú estás haciendo, lo estás haciendo bien. Ahora, dame a mí primero. Porque así dice Jehová: la harina y el aceite no van a terminar en tu casa. Por eso es que hay gente que usted lo puede ver en las iglesias que están orando. Hay gente que usted lo ve que están ayunando. Hay gente que usted lo ve que están asistiendo a los cultos, pero lamentablemente en su mente y en su corazón se están preparando para morirse. Hay una diferencia en que usted haga algo o haga cosas a que usted entienda que no se va a quedar ahí. Yo puedo estar recogiendo leños para cocinar algo y echarme a morir. ¿Por qué? Porque mi mentalidad es que me voy a morir, porque para mí ya no hay más nada que hacer. No es lo mismo cuando usted está haciendo las cosas confiando en que la solución del Padre va a venir de alguna manera. Entonces, a veces usted y yo estamos orando por algo, pero mientras oramos por eso, la realidad es que en nuestro espíritu no hay esperanza. Hay peticiones mecánicas ya que nosotros hacemos, pero la realidad es que dentro de nosotros no hay convicción de que va a venir un cambio. Hermano, yo estoy enfermo, ore por mí, pero es mecánica. Le ponen la mano y oran por usted, pero aquí adentro usted no está convencido de que va a ser sanado. Ore por mi matrimonio, y mientras están orando por tu matrimonio, dentro de ti tú estás, eso no tiene solución. Ese hombre no tiene arreglo, esa mujer no tiene arreglo, pero oren. Entonces se están preparando para morirse. No se están preparando para que haya un cambio. Cuando el profeta llega y le da la instrucción o le da la orden, el Señor me habló ahí hace un tiempo de ese verso bíblico y me dijo: la orden que produce un orden. Porque en medio de mi proceso y de mi guerra, cuando Dios me da una orden, si yo obedezco esa orden, entonces se va a producir un orden en mi vida. Y a esta mujer le dieron esa palabra y ella tuvo que hacer todo porque dio un salto de fe. Y cuando ella obedeció las instrucciones del profeta, que le dijo: primero, dámelo a mí. Segundo, hazlo así debajo de la ceniza como a mí me gusta. Y entonces cuando tú hagas eso, no va a faltar comida en tu casa. Ella obedeció, hizo lo que el profeta le dijo. Y aunque todas las casas se estaban cayendo a pedazos, en la casa de esa mujer había comida. En la casa de esa mujer no había escasez. En la casa de esa mujer había fluidez, porque ella obedeció la orden que vino del cielo. Gloria al Señor.
Hay 4 tipos de personas, concluyo con esto. Los que ven que las cosas pasan, los que permiten que las cosas pasen, los que preguntan qué está pasando y los que hacen que las cosas pasen. Usted decide cuál de eso es usted. En una barca habían un grupo de hombres, pero solo uno se atrevió a sacar un pie y caminar en el agua. Manda que yo vaya. Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar. ¿Y el otro grupito qué hizo? Los que se quedaron dentro de la barca estaban quizás asombrados, maravillados, haciéndose preguntas uno al otro. Y vieron a Pedro por allá. Quizás después que Pedro dudó y se hundió, algunos se burlaron. Míralo ahí que sigue inventando. Pero cuando lo trajeron de regreso a la barca, posiblemente 2 o 3 se le acercaron y le dijeron, ¿qué se siente? ¿Qué se siente caminar sobre lo que no se camina? ¿Qué se siente eso que tú viviste? Gloria al Señor. Dime, debajo de la planta de los pies, ¿cómo se siente el agua? Dura, blandita. ¿Qué tú sentiste? Dime, ¿qué fue eso? Tú lo quieres sentir, atrévete a sacar el pie de la barca también y camina, porque con palabras no hay forma de yo explicártelo. No hay manera de que yo te explique esto y tú lo entiendas. La única manera es que tú también lo hagas. No sea de los que están mirando de allá ni de los que están haciendo preguntas. Tú tienes que ser de los que hacen que las cosas pasen. Pónganse de pie en esta hora.